Recuerdo que Guillermo Lasso en su gobierno, incluso cuando presentó esta propuesta de, ¿cómo se llama? La muerte súbita o cruzada. La muerte cruzada, hacía referencia sobre todo a los traspiés que el Parlamento le había puesto, el Congreso le había puesto para llevar adelante sus políticas, sus propuestas de ley, etcétera. Incluso en algún momento estuvo gobernando por decreto para poder mostrar o hacer algo. Él decía que lo tenían atrapado, que era casi como un golpe de Estado porque no le dejaban avanzar en sus propuestas. Me gustaría saber tu opinión sobre esa realidad o esa percepción que vendió Lasso, si era así o era la propia incapacidad de su gobierno. Creo que el hecho de romper con ciertas alianzas que le habían llevado al poder también le trajo sus contratiempos a la hora del Ejecutivo, pero trayéndolo a la realidad ahora de Noboa Asín, que es el nuevo presidente electo de Ecuador, ¿qué posibilidades hay de que no ocurra lo mismo con Noboa? ¿Cómo está la correlación de fuerzas en el Congreso? ¿Cómo actuaría el correísmo de izquierda con un presidente de centro izquierda que se ha declarado no neoliberal? ¿Cómo fluiría eso para el bien de Ecuador? Sí, ahí comenzando por esa última parte, ahí va a estar casi todo, yo creo. Uno de los problemas, enlazando con la pregunta anterior, porque se vinculan mucho, uno de los problemas de Lasso fue su incapacidad de conformar un bloque en el Congreso ecuatoriano que le pudiera dar viabilidad a sus propuestas y que le diera gobernabilidad al Ecuador. Es un país muy complejo. Ecuador es un país extremadamente complejo. Si ustedes ven el mapa de la votación ayer, en función de la ubicación geográfica se votó distinto. Una cosa fue el voto de la sierra, otra cosa el voto de la Amazonía ecuatoriana y otra el de la costa, porque son culturas diferentes. La gente habla diferente, sí, es muy diferente el Ecuador, y eso se reflejó políticamente ayer. El correísmo, por ejemplo, sacó casi el 70% en la costa, pero perdió en la Amazonía y en la sierra, y por eso no ganaron. Entonces, Lasso, una persona que tenía poco entendimiento de la política, me parece que bastante inculto, Lasso no pudo interpretar políticamente su propia forma en la cual llegó al poder. Y eso yo creo que lo hirió de muerte, me parece, porque Lasso, para poder sostenerse, lo que tenía que hacer y necesitaba, dentro de las condiciones objetivas en Ecuador, era buscar algún tipo de alianza con el bloque que representa el correísmo para poder tener gobernabilidad. No lo buscó porque en Ecuador hay un sector anticorreísta muy odiador, muy tóxico, me parece a mí, que al final lo terminó abrazando a Lasso, ¿no? Y es un sector que tiene mucha fuerza mediática, y Lasso entendió una lectura, me parece terrible, que sosteniéndose en ese sector podía gobernar, y eso no Ecuador demuestra que no es así. Ahora Noboa, en la primera vuelta, él tenía un discurso de reconocer los éxitos que había tenido Correa, y había sido una de las pocas figuras que venía del espectro del centro a la derecha en Ecuador que no era muy agresivo con el sector correísta. Él nunca ha sido agresivo con ellos. Lo fue en cierta medida ahora porque tenía que enfrentarlos en una segunda vuelta. Entonces yo creo que en la medida de que Noboa pueda confeccionar algún tipo de alianza con el correísmo, podría tener gobernabilidad, porque recordemos que va a tener solamente 1 año y medio en el poder. Noboa lo que viene es a completar el mandato de Lasso. Exacto. No son 4 años que él va a tener. Y el correísmo hoy día en Ecuador es el sector político individualmente más fuerte. Gobiernan Guayaquil y Quito, las 2 grandes ciudades, y tienen 65 asambleístas de 120 y pico que hay, 136. Entonces son el bloque más fuerte del Congreso ecuatoriano. Y el segundo bloque, que es el partido Construye, tienen como 30 menos asambleístas que ellos. Entonces el correísmo es una realidad política muy fuerte en Ecuador. Tienen fijo como unos 4 millones de votos. El problema es que tienen un techo para ganar en segunda vuelta, y que eso como se manifestó ayer. Pero si Noboa, yo creo, no hace una lectura adecuada en términos de cómo fue que él llegó y cuál es la realidad política objetiva.
creo que podría tener el mismo camino que Lasso, en la medida de que opte por irse con estos sectores que hacen una política muy basada en el odio, muy poco constructiva, muy en contra de todo lo que haga el correísmo. Yo creo que eso podría marcar un gobierno que podría ser un fracaso bastante llamativo, porque tendrá muy poco tiempo para rearmar los errores que cometa. Si Noboa empieza cometiendo un error, va a tener muy poco tiempo, porque solamente es 1 año y medio, y de ese año y medio consideremos que como 4 meses va a tener que dedicarlo a la siguiente campaña. O sea, él va a tener solamente 1 año para gobernar. Bueno, me imagino que su éxito en reelección depende de ese año y medio que él gobierne. Bueno, pero en ese año de gobierno, porque entre una cosa y la otra, entre lo que arma gabinete, presenta sus proyectos de leyes porque tiene que hacerlo, más descuéntale después la entrada en campaña para la reelección, le tocará quizás 1 año de gobierno que si no lo maneja bien, si lo maneja bien, los resultados se harán muy evidentes y le favorecerán. Si no lo maneja bien y la oposición se la pone en China, que es lo lógico en política, y vuelve a complicar la historia, y como bien decía Elvin, muestra su apego a estas fuerzas que son más confrontacionales y más desde lo más complicado de la relación política, le va a costar trabajo reelegirse, porque sería doble la decepción, sin mostrar resultados y con una oposición que se va a montar sobre eso. De todas formas, hay que apostar a que Ecuador se estabilice. Creo que es un país, como bien decía Elvin, el principal exportador de banano del mundo, y un productor, pertenece a la OPEC, productor de petróleo, o sea, influye también bajo los precios del petróleo, también con el gas, etcétera, etcétera. Ojalá por el bien del continente se estabilice para poder avanzar en las políticas económicas que necesitamos implementar en nuestro continente. Es increíble, teniendo tantas riquezas, que seamos tan pobres de este lado del mundo. Bueno, cosas de la vida. Elvin, una última pregunta antes de que Cavada despida la entrevista. ¿Cuál es en dónde tiene que enfocarse Noboa para poder tener éxito en este año y medio de gobierno? ¿En la seguridad o en otros aspectos económicos? Seguridad y empleo. El tema de la seguridad y empleo para Ecuador tiene un 34% de población joven. La sociología demuestra, ¿no?, que una sociedad con alta población joven y alto desempleo nunca son estables, las sociedades que tienen esas dos variables. Entonces, si en la medida de que los jóvenes no tengan empleo, los sectores del crimen van a tener gran capacidad de captar, ¿no?, y tener toda una base de posibles, toda una base, ¿no?, para dónde ir a captar jóvenes que no consiguen trabajo. Entonces, empleo y seguridad, ambas variables van a determinar que Ecuador pueda volver a ser un país estable y un país que pueda volver a caminar como caminó muy bien hasta el 2017. Así es. Bueno, pues nada, ahí está la radiografía del Ecuador de hoy y el triunfo de Noboa Sin, el nuevo presidente electo de Ecuador, 35 años, 35, ¿no? Sí, pero jovencito, el más joven. Bueno, Dios quiera que le acompañe la suerte y algo más para echar adelante Ecuador. Ha habido otros presidentes más jóvenes también llegando a la presidencia. Fidel Castro llegó a la presidencia de Cuba con 33 años. O sea, y salió a camino. No, pero nada. Mucho. Sí, vivió bastante. Pues nada, ahí está Elvin Calcaño, nuestro analista político de cabecera, acompañándonos en este magazine que para él no tiene nombre.